Buenas tardes, ¿se nos oye? Buenas tardes. ¿Sí? Nada, empezamos un año más, ya son 35 con esta semana de ecología del barrio Covadonga. Veo muchísima cara conocida, con lo cual no tengo que explicaros mucho. Contaros que vamos a estar de lunes a viernes todas las tardes a las 7:30 para tratar un poco los 5 sistemas que queremos lanzar este año. Luego comentaré el de hoy, pero bueno, que sepáis que mañana vamos a estar con el tema del lobo. El miércoles estaremos un poco tratando el tema del teleférico de la zona de Pas. El jueves, una vez más, Ollambre, que ha sido ya un tema muy tratado en estos 35 años, pero que parece que hay que seguir estando atentos. Y el viernes, un tema más local, sobre la Viesca, sobre un trabajo que también vecinos de este barrio han hecho de la Viesca y bueno, una visión diferente. Sabéis que acabaremos la Semana de Ecología el domingo con un recorrido, en este caso costero, el mismo que planteábamos el año pasado, que no pudimos hacer por el mal tiempo. Ya os iremos hablando de él a lo largo de la semana. Como siempre tendremos autobús gratuito para que os vayáis apuntando al final de cada sesión. Y hoy queríamos un poco tratar sobre especies invasoras. Ahora os voy a presentar a las dos personas que nos van a intentar... Estaban comentando ahora que saben mucho, que tienen presentaciones muy largas, pero que van a ser capaces los dos de llevarlo a un terreno en el que en este ratín nos puedan informar de una forma sencilla de esto. Recordar una vez más, ya lo sabéis, que esta Semana de Ecología se organiza gracias a Grupo Scout Covadonga, a Ecologistas de Acción Cantabria y a la Asociación de Vecinos de este barrio, apoyados económicamente por el Ayuntamiento de Torrelavega. ¿Vale? Somos los mismos más o menos de siempre y lo único que vamos cambiando son los temas, que esperemos que este año pues acertemos un poco con las cosas que os puedan interesar. Como os decía, hoy lunes hemos titulado Especies Invasoras y para ello hemos traído a dos expertos. Ramón, que es miembro de Ecologistas en Acción, que será quien empezará un poco con su exposición y que nos va a hacer una vista o una visión más general de lo que este concepto de especies invasoras puede tener. Y sobre todo entiendo que muy centrado en nuestra comarca. Y luego, por otro lado, ya hablará de una de estas especies más concreta. Hace 3 o 4 años pudimos hablar un poco sobre ello también, que es esta avispa asiática, esta velutina, ¿vale? Como experto, porque a nivel profesional es apicultor, lo estará viviendo, para bien o para mal, muy en directo, y además es de formación ingeniero técnico agrícola, con lo cual bueno, pues tiene una visión bastante completa de lo que puede ser. No os hago perder más tiempo, empezará Ramón con su exposición de este aspecto más general de especies invasoras y después ya le dejaremos a Manuel que continúe con la misma. Sí, vete hablando y Fernando te lo regula. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, lo de expertos es un poco fruto de la observación más que otra cosa. La idea es dar una visión general. He reducido la exposición a lo básico y podemos empezar con lo que son las especies invasoras, luego hacer una reseña quizás a nivel incluso nacional, regional, y luego terminaremos en la comarca de Besaya, la comarca de Torrelavega, en la que vamos bien servidos de especies invasoras, sobre todo de flora. Empezamos con los efectos que causan. En gran medida dañan los ecosistemas, causan la extinción de algunas especies, cambian el entorno, la química del suelo, pensemos en los montes de eucaliptos, en fin, las fincas en las que están llenas de plumeros, causan daños en la agricultura en la pesca. Tenemos el caso, hay muchos casos, el mejillón cebra que tapona todos los conductos del agua, de toma de agua, de las tuberías, de las presas. El pez globo que está apareciendo en Galicia, que es un pez que se utiliza en la cocina japonesa, que tiene ciertas partes muy tóxicas
y que hay que erradicar, el cangrejo azul, que también le tenemos por la zona del sur, y afectan a la salud pública. En el 22 se hizo un estudio en el Servicio de Alergología de Valdecilla, donde se constató que el polen de los plumeros acentúa las alergias a las gramíneas. Y si tenemos en cuenta que más o menos el 20% de la población tiene estas alergias, podemos entender que la presencia de plumeros acentúa este problema, sobre todo en la época de floración, que es finales de agosto, septiembre. Las causas de la gran proliferación de invasoras se debe a muchos factores que, bueno, exceden un poco al control que podamos ejercer a nivel incluso nacional. La globalización del transporte, estamos viendo también la expansión tan inusitadamente rápida del COVID, el transporte aéreo, el transporte en barco. En poco tiempo estamos en la otra parte del mundo con no solo personas, sino también mercancías. El cambio climático, estamos padeciendo un cambio hacia temperaturas mucho más altas, lo podemos comprobar casi a diario. Y el interés de algunos sectores, sobre todo la caza, la pesca, la jardinería, por introducir ciertas especies que van a resultar atractivas a ese sector. Por ejemplo, la pesca, se introducen ejemplares de peces de gran tamaño de otros lugares simplemente para pescarlos. En jardinería, bueno, pues los plumeros, yo recuerdo haberlos visto en centros de jardinería que se vendían pues como plantas ornamentales. Ahora ya no, pero de antes sí. Bueno, tenemos algunas rutas marítimas. Podemos comprobar que la situación de nuestro país está en uno de los nudos de transporte mundiales, el Estrecho de Gibraltar y las conexiones con la Unión Europea hacen que nuestro país sufra un trasiego de mercancías por vía marítima, en este caso, absolutamente brutal. Podemos ver la zona de Asia, la costa oeste de Estados Unidos, donde se acentúan estas rutas marítimas. El cambio climático, esta es una predicción de cómo será en unos años. Si nos fijamos en nuestra región, vemos que claramente va a una tendencia de clima mediterráneo. Que de hecho ya en algunos momentos del año lo estamos sintiendo. En los climas húmedos que antiguamente eran predominantes en nuestra zona, pues vemos que se van a quedar reducidos pues, a las cordilleras, Cordillera Cantábrica, Pirineos, zona de Galicia, y luego la zona del sudeste tenemos incluso un clima que va a evolucionar hacia desértico. Todos estos colores de amarillo más clarito sería un clima desértico que, bueno, que ya le están padeciendo en la zona del sureste, pero evidentemente irá a más. Todo esto beneficia algunas especies invasoras que tenemos en nuestro entorno. Vemos algunas de ellas. El número 1 sería el bambú japonés, procedente del Extremo Oriente, el eucalipto de Australia, la uña de gato de Sudáfrica, la trucha arcoiris de la costa oeste de Estados Unidos. Aquel mapa está sacado de la Estrategia Regional de Gestión y Control de Especies Invasoras de Cantabria. Podemos tener ahí una aproximación de dónde provienen las especies invasoras que tenemos en nuestro país. De Europa un 2%, de Australia un 3%, Mediterráneo un 8%, bueno, la mayor parte de América del Sur, hasta un 56% de especies invasoras, de África un 13%. Bueno, algunos conceptos, para no liarnos mucho. Una especie nativa que es de nuestra zona, que está adaptada al suelo, al clima y crea unos ecosistemas funcionales, también se dice que es autóctona.
una especie autóctona, puede ser pues, el oso pardo, el lobo, el roble. Las especies exóticas se denominan alóctonas, son de otro lugar. Hay dos categorías, bien pueden no ser invasoras, es decir, pues la tórtola turca, el manto de la Virgen, el alelí costero, son alóctonas, son exóticas, pero no son invasoras, porque no producen un deterioro de los ecosistemas que tenemos, ni se diseminan en exceso, sino ellas pues están ahí, sobreviven, se adaptan al clima y a los ecosistemas que tenemos, pero no los perjudican. Y por último tendríamos las exóticas invasoras, que tienen una enorme ventaja sobre las especies autóctonas. En muchos casos las eliminan, en otros casos cambian el entorno, como ocurre con, bueno, el eucalipto yo le considero especie exótica invasora, aunque por motivos económicos no se incluye en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Pero bueno, hay informes y su comportamiento tiene todos los, todos los parámetros de especie exótica invasora. Entonces le veréis porque va a salir en más sitios, en más diapositivas, pero oficialmente no se considera como tal. La uña de gato, el plumero, la crocosmia, onagra, avispa asiática, la carpa de espejos, el mosquito tigre, etc. Entonces todas estas serían exóticas invasoras. Bueno, tenemos algunas que tenemos ya en nuestra región. El mapache, que ha aparecido en la zona de Santoña, bueno, es en principio una mascota, se adquiere como mascota. Luego pues es lo que ocurre con las mascotas, generalmente se aburren de ellas y al final pues aparecen en el medio natural o bien se escapan. El cangrejo rojo, que curiosamente en nuestro país es uno de los mayores exportadores de cangrejo rojo, que está acabando con el cangrejo autóctono. La trucha arcoíris. Veis el enorme tamaño que tienen este tipo de peces y entonces es muy atractivo a la hora de pescarlos. El bisón americano, que se ha escapado de granjas, le tenemos también en Cantabria, por todos lados. El coipu, que es un roedor, tiene un interés en la peletería. Entonces el soba ha aparecido en algunos lugares. Y la carpa de espejos. Esa está en el pantano del Ebro. Este tipo de pez lo que hace es se alimenta de los fangos, etcétera. Entonces se la suelta para tener los embalses en un mejor estado de limpieza. Son muy grandes, pero digamos que su carne no es atractiva por lo que se alimentan. Yo las he visto pescar en el pantano del Ebro y lo que hacen es después soltarlas, la carpa de espejo. Bueno, estas ya aparecen en otros lugares de la península, el arruí, que proviene del Sáhara, con intereses de caza. En algunas zonas de la Bética, la penibética, se le puede cazar. El lucio, salvelino, el hucho, que viene del Danubio. El siluro le tenemos en el Ebro ya. Los siluros pues son esos peces enormes que, bueno, pues ahí circulan vídeos en los que se les ve comerse incluso palomas, incluso patos, etc. Y el pez gato negro, que proviene de América del Norte. Algunos de estos ejemplares de peces que tienen interés en la pesca no se les retira del medio, es decir, digamos que tienen una especie de permiso de existencia por los intereses en la pesca que comentamos. Lo mismo el arruí, que es una especie de cabra montés. Bueno, tenemos el mejillón cebra. Este parece ser que proviene de las zonas del Mar Negro y Caspio y ha venido en los barcos, o bien pegado en el casco de los barcos, ejemplares jóvenes o más adultos, o bien en el agua del lastre.
ahí serían larvas incluso. Entonces, cuando un barco carga ese agua, pues en la zona del Mar Negro o Mar Caspio, bueno, Mar Negro sobre todo, y la expulsa en un puerto español, pues con ese agua van las larvas del mejillón cebra. Bueno, el problema que tiene el mejillón cebra es que atasca, estos son conductos, tuberías, por las cuales se extrae el agua en presas, de regadío, etc. Entonces lo tapona totalmente, o sea, quedan totalmente inservibles. El remedio sería por colocar filtros, utilizar cloro, calor o ultrasonidos. Y uno de los medios para intentar frenar su avance es estaciones de desinfección. En el pantano del Ebro, en Arija hay una. Entonces, si tú vas con una embarcación al pantano, tienes primero que desinfectarla en esta estación de desinfección. Bueno, hay quien piensa que ya en pocos años podría estar en las cuencas fluviales de Cantabria que dan al Cantábrico. Entonces, hasta ahora no ha sido así, pero que, bueno, pues está ahí en el Ebro y evidentemente es un peligro. Bueno, esta es una planta acuática proveniente de Sudamérica que es el camalote o jacinto de agua. El guadiana se ve así en algunas zonas. Bien, retirarla es absolutamente casi imposible. Se pueden retirar grandes masas, pero siempre quedan restos que van en poco tiempo a extenderse y dejar el espacio, pues como lo vemos ahí. Parece ser que proviene de acuarios en los que se ha colocado esa planta para adornar el acuario, y cuando ese acuario se limpia, bien por un descuido o bien intencionadamente, pasa el camalote a la red fluvial. Y ahí ya es prácticamente incontrolable. Voy un poquitín rápido porque si no... Bueno, las más problemáticas en Cantabria de flora. El plumero, que se extiende sobre todo por carreteras, el viento y el mismo empuje de los coches arrastra las semillas que se producen en finales de agosto, septiembre. Además, en esa época del principio del otoño, pues los vientos predominantes son los vientos del sur, y entonces ya, pues ideal. La chilca se extiende por zonas de marisma. Luego vamos a ver alguna foto de la ría de Suances, que bueno, la ría de Suances que está petada de invasoras por todos los sitios. El bambú japonés, sobre todo en zonas fluviales. Le tenemos aquí en las riberas fluviales. De hecho, el bambú japonés se extiende hasta la zona de Cabuérniga, y en algunos lugares, Carranceja recuerdo, cuando el bambú se desarrolla, tiene un ciclo vital, en invierno, digamos, se seca la parte aérea y la raíz echa ahora está echando ya hay vástagos de, bueno, casi metro y medio, y en algunos lugares, ya digo, el río Saja no se ve. Es una gran masa de vegetación, o sea, el agua del río no se ve en muchos sitios cuando el bambú japonés se desarrolla. Luego hablaremos un poco de él. La uña de gato, en zonas de acantilados y de costa, se extiende y es como una alfombra de igual 10 centímetros de grosor, que evidentemente no deja que ninguna otra planta se desarrolle. Lo único bueno que tiene es que es fácil de erradicar. Nosotros hemos realizado algunas jornadas de voluntariado en la zona de Tagle, en la zona de Ubiarco, y hemos quitado, pues, auténticas montañas. Y el eucalipto. El eucalipto, hay un informe de varias universidades españolas con muy bien documentado ese informe y muy bien argumentado, que indica que es una especie invasora. Empobrece el suelo, reduce la biodiversidad, potencia la aparición de plagas y de algunas especies invasoras, como por ejemplo el plumero. Los plumeros están entrando en los montes de eucaliptos, aprovechando que cuando se saca la madera el suelo queda descubierto con la maquinaria y los camiones, y ahí entran. Y evidentemente, como los eucaliptales no tienen ningún tipo de mantenimiento, claro, el que es propietario de un eucaliptal, como ocurre con una parcela, con una finca, etcétera, pues tiene sus responsabilidades también.
Pero, de hecho, a día de hoy no se hace nada. Los plumeros entran en los eucaliptales y ahí se quedan y se desarrollan. Esta es una foto de plumeros. En esta foto hay un cálculo aproximado de unos 8 millones de semillas. Son enormes masas continuas cuya erradicación es difícil. Es difícil con medios mecánicos, es como todo. Hay que estar en ello, hay que hacer un mantenimiento de años. O sea, no vale retirarlas y ya olvidarte, porque entonces estás perdido. A los 2 o 3 años está otra vez igual. Bueno, el origen es de Sudamérica y bueno, la zona cero del plumero es la bahía de Santander, donde se piensa que entró pues a partir de cargamentos de grano, de Sudamérica, etc. Eso es un poco lo que se cree que ha ocurrido. En Cantabria, en el año 2017, teníamos esta afectación, ahora evidentemente es más. Quedaba solo libre un poco Liébana, Campó, la zona del Nansa, la zona alta del Valle del Nansa, y muy afectado toda la zona costera oriental. Ya digo que hoy en día seguramente es mayor la afección, se ha ido extendiendo y el plumero en Cantabria pues alcanzará seguramente cotas ya incluso montañosas, en las zonas de montaña. Bueno, esta es la chilca. Esta foto está tomada en Suances, en Los Cantos. Es la chilca en flor, que, bueno, si no sabemos que es una invasora, pues puede hasta parecernos agradable. Lo mismo que ocurre con la uña de gato, que tiene unas flores muy llamativas, y por eso se la planta en jardines y en algunos jardines incluso públicos. Es muy difícil de erradicar, es leñosa y ocupa zonas de marisma. Prácticamente en todas las marismas de Cantabria tenemos masas enormes de chilca. Para erradicarla pues hay algunos métodos, como puede ser el perforar el tallo e inyectar sal, el cortarla y los tocones impregnarlos de herbicida con gasóleo. Bueno, pero es como todo, si no se hace mantenimiento es inútil empezar a erradicar. Esto es una foto no es actual, es uña de gato en la zona del Faro de Suances. Hay 2 variedades, la Carpobrutus edulis, que es la de flor amarilla, y la Cinaciformis, que es la de flor morada. Es lo que os decía, crea una alfombra y no sobrevive ninguna planta de costa. O sea, toda la vegetación autóctona desaparece. En esta zona se han realizado jornadas de voluntariado para erradicarla, pero todavía la hay. Yo suelo decir que Suances es un poco la zona cero de la uña de gato de toda la cornisa cantábrica. Se está erradicando en muchos sitios, pero en otros pues no se está haciendo nada y es algo que habría que plantearse. Bueno, estas fotos son de la zona del Patatal, Parque de las Tablas, falsa acacia. Esta ya ha sido erradicada, acacia negra, también hierba carmín. La última vez que he pasado por allí está al lado del parking, justo enfrente de la entrada principal de Isniace. No lo he visto, pero lo que sí he visto es esto. Esta foto es de la semana pasada. Es el bambú japonés creciendo en la grieta que queda entre la acera y el carril bici. Y está el Parque de las Tablas y el Patatal y las riberas fluviales están de bambú japonés que meten miedo. Que meten miedo. Esta es la budleya, también hay bastante. Es también agradable de ver, incluso yo lo he visto en algunos jardines. Pero es muy agresiva en cuanto al espacio, a la reproducción y evidentemente es una exótica invasora peligrosa. La onagra o hierba de asno, la crocosmia, esto es una foto en Los Locos, toda esta masa es de crocosmia. La capuchina, el bambú, digamos normal, también es invasora.
en los lugares que se planta hay que construir una especie de cerco de medio metro así, de hormigón, de algún material que no pueda rebasar las raíces, porque las raíces corren por el suelo y se van extendiendo. Hay una finca en Cortiguera que se plantó bambú, el señor, el propietario, y ahora está absolutamente llena. O sea, y se está extendiendo a las fincas colindantes y a los caminos. Y la campanilla originaria de Sudamérica, esto es la orilla pues enfrente del paredón. Bueno, tratamientos. Mecánico, se puede aplicar al plumero y a otras plantas, pues la onagra, la hierba carmín. Y siempre, una vez que se retiran las invasoras, hay que cubrir el suelo con tierra vegetal y revegetar. Revegetar con césped, con arbustivas, siempre autóctonas. Si se deja el suelo descarnado, van a volver a entrar. El tratamiento químico, evidentemente, es peligroso. El famoso glifosato, claro, acaba con toda la vegetación y los animales, insectos autóctonos en los lugares donde se aplica. Entonces, claro, tienes que valorar si interesa aplicarlo o no. Los eucaliptos en algunos lugares se han erradicado cortándolos y luego en el tocón impregnar con glifosato con gasóleo para que no rebrote. Un sistema que ha dado buen resultado aquí en las riberas fluviales son los apósitos de herbicida. Entonces lo que se hace es se raja el tallo y un algodón impregnado en glifosato se le aplica en esa ranura, se ata con cinta aislante y entonces el glifosato va entrando en la planta, por ejemplo en el bambú japonés, que el problema que tiene es que tiene unas raíces que pueden bajar hasta 2 metros de profundidad. Entonces por mucho herbicida aéreo que eches, la raíz está intacta. Cuando se pase el efecto del herbicida va a volver a rebrotar. Entonces el glifosato, en la época de cuando era alcalde Calderón, se aplicó en las riberas fluviales y dio muy buen resultado. Que por cierto, riberas fluviales por la zona de la Lechera, que están ahora casi peor que al principio. O sea, el abandono es total de las riberas fluviales. Y ahora con la vía auxiliar me temo que todavía va a ser más total. El glifosato evidentemente tiene que aplicarlo personal especializado, con trajes con EPIs, con todo esto, porque claro, el glifosato es un herbicida pues cancerígeno, disruptor endocrino, etc. O sea, es muy peligroso. Y hay gente que en los pueblos, yo lo he visto utilizar, que lo echa para las bardas pues con una alegría, o sea, sin ningún tipo de protección. Es absolutamente suicida. Y el tratamiento biológico, que es introducir una especie para que acabe con la especie invasora. Pero eso lo que suele dar es un problema a largo plazo. Hay un caso curioso, en Australia había un escarabajo que se comía la caña azucarera. Y entonces se les ocurrió introducir un sapo que comía ese escarabajo. Me parece que era, no sé si era africano o de Sudamérica. ¿Pero qué ocurrió? Pues que evidentemente los sapos no trepan por las cañas y entonces no acabó con el escarabajo en las partes altas de la planta. Y sin embargo comenzó a alimentarse de insectos y animales, escarabajos, etcétera, autóctonos. ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues que ese sapo es una plaga en Australia. Entonces, esto de la lucha biológica tiene sus peligros. Y siempre hay que regenerar la zona tratada con tierra vegetal y revegetar, porque si no la invasora, si le dejas la puerta de la casa abierta, vuelve a entrar. Aquí vemos algunos... Bueno, esto es absolutamente para la foto, porque este sistema no es muy práctico. Este tampoco. El de la pequeña pala, sí. Un pequeño bulldozer que consiga arrancar los plumeros. Aquí están aplicando herbicida, esto parece que es chilca,
con apósitos. Y esta foto es en la zona de Torlavega, aplicando herbicida. Aquí hay unas matas de bambú japonés. Bien, la aplicación de herbicida en Torlavega pues, es bastante criticable. Yo he visto utilizar herbicida incluso por las aceras sin señalizar. Se usa con mucha alegría el herbicida y no debiera de ser así. Bueno, los plumeros. Hubo un programa, el Stop Cortadería, que consiguió coordinar todas las administraciones, que eso es algo que ocurre, o mejor dicho, que no ocurre. Este programa, lo más llamativo ha sido, si conocéis la zona de las canteras de Cuchilla, toda la masa de plumeros que había ahí, con este programa casi ha sido erradicada. Es un programa bastante exitoso durante el tiempo que dure, es decir, hasta que se acaben los fondos. El problema de estos programas es que una vez que se acaban los fondos, no se puede olvidar la presión sobre las invasoras, es decir, que tiene que haber un mantenimiento, cosa que, por ejemplo, aquí no hay. Las plantas invasoras, bueno, la zona de sierra, la lechera está totalmente abandonado todo. Estos son estructuras que se instalaron en el 2005 cuando se inauguró la depuradora y se construyeron los colectores. En la zona de las riberas fluviales se instalaron unos miradores, escaleras, mesas, bancos, papeleras. ¿Qué ocurrió? Que no hubo mantenimiento de nada, se pudrió todo. Entonces, es una característica, yo no sé si de otros ayuntamientos, pero de este lo hemos visto en muchos casos. Es decir, se instalan las dotaciones, pero no se mantienen. No se mantienen. Y con la extinción, con el tratamiento de las invasoras ocurre lo mismo. Esta foto es de la semana pasada, la zona del Parque de las Tablas lleno de bambú japonés. Si dais una vuelta por allí, hay bambú japonés por todos los sitios. Aquí lo que se hizo en el invierno pasado fue echar herbicida aéreo. Es inútil. Además, en el invierno la parte aérea del bambú japonés se seca, se seca sola, no hay que echarla nada. Y rebrota ahora. Y ahora está así. Esta es la rampa de acceso a la pasarela, llena de budleya. Esto es budleya, bueno, hay plumeros, hay bambú japonés, al lado de la pasarela hay falsa acacia, bueno, está penoso. Aquí vemos otra zona del Parque de las Tablas. Al echar herbicida aéreo pasa otra cosa, que toda esta vegetación de herbáceas autóctonas, todas estas desaparecen. El herbicida las mata. O sea, echamos el herbicida queriendo matar el bambú japonés, no le vamos a matar porque tiene raíces hasta 2 metros, o sea, es como si te rascas la oreja, pero sin embargo todas estas herbáceas van a desaparecer. Con lo cual a la primavera siguiente el bambú rebrota y no tiene absolutamente ninguna competencia. Pero no sabe nada de eso. Eso lo estamos viendo aquí. ¿Pero qué técnico es eso? Pues ahí estamos. Me corto las venas. Ahí estamos. Ha habido, en el texto del Parque de las Tablas ha habido 3 reuniones con los técnicos. Yo he ido a las 3. En las 3 reuniones lo he comentado. ¿Qué técnica vais a utilizar para el bambú japonés? No me contestaron. Ya en la última, como me ponía pesado, pues me contestó uno de los técnicos. Y me dijo, no vamos a utilizar apósitos, porque eso es muy caro. Bueno, pues creo recordar que el presupuesto de la remodelación del Parque de las Tablas se acerca al 1.000.000 de euros. Pues ahí está la pregunta. Y en los sucesivos proyectos de recuperación de las riberas fluviales, hablo de los últimos 10-15 años, se ha invertido más de 1.000.000 de euros. Lo que ocurre es que llegaba el presupuesto
generalmente del gobierno regional. Se contrataba a gente, porque también se hacía un poco para tener ahí gente contratada y trabajando. Se gastaba el presupuesto, la gente se iba, no se hacía nada en 2 o 3 años, las invasoras volvían otra vez y hasta la siguiente llegada de otro presupuesto. Esta es la manera de funcionar que hemos sido testigos aquí. En otros sitios no lo sé, pero aquí se ha funcionado así. Bueno, estas son las invasoras en la ría de Suances. Aquí tenemos pues bambú japonés, onagra, plumeros, eucaliptos. Bien, no puedo evitarlo. La ría de Suances es la única ría de Cantabria que no tiene ninguna figura de protección. En el 23 se inició el expediente de declaración de ANEI. Estamos en el 26, no se ha vuelto a oír nada. Y claro, cuando un espacio no tiene ninguna figura de protección, aquí en la Biesca lo sabemos, aquí hay unas normas de conservación del espacio de la ANEI de la Biesca. O sea, hay unas normas que te dicen lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y lo que se debe hacer. En la ría de Suances, como no existen esas normas, porque no es un espacio protegido, no está en la red Natura, o sea, pues de entrada, con estas invasoras no se hace nada. Y se puede hacer todo tipo de tropelías, porque como no es un espacio protegido, nosotros en la medida que podemos siempre reclamamos el ANEI. Esto es del año, no sé si 23, 24, 25 y 26. Ese fue hace 2 o 3 semanas. Y parece ser que la administración regional pues no ve nuestros mensajes. No sabemos qué ha ocurrido con el ANEI de la ría San Martín. Bueno, el picudo rojo. Proveniente de Asia y Oceanía, tenemos ahí la larva, que es la que se come las palmeras. Esta es la que se come la pulpa de la palmera, luego realiza este capullo, esta crisálida, vamos, y aquí es donde se transforma en el insecto adulto, que ya entendemos por qué el nombre, ¿no? Está arrasando todas las palmeras de Cantabria. Las únicas que se libran son las que se tratan previamente. Las que se tratan una vez que ya está, pues depende del nivel de infestación del picudo, se puede recuperar o no. De las palmeras de la iglesia de la Asunción, pues una de ellas cayó, no se pudo recuperar. La otra está tratada, se las trató. Lo que ocurre es que la que se secó, pues se llegó tarde ya. Los tratamientos evidentemente son muy caros. ¿Qué se debe hacer? Campañas de información, coordinación de las administraciones no hay. El problema que es de todos, pues parece que no es de nadie. Las consejerías del gobierno regional, las autopistas son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, los ayuntamientos, los propietarios de los polígonos industriales, las grandes empresas. Nosotros en alguna ocasión hemos propuesto una iniciativa legislativa que incluya todas las pequeñas normas, leyes que hay en Cantabria y que de alguna forma dé un impulso al tratamiento de las exóticas invasoras y ponga de acuerdo a todas estas administraciones que en este momento pues cada una va por su lado y como pues es muy caro, no hay presupuestos, en fin, pues estamos como estamos. Creación de equipos de trabajo. Y de alguna manera la solución, el quid de la cuestión está en mantener la estrategia a largo plazo. Más vale gastarse poco dinero, pero durante muchos años, que mucho dinero un año. Lo que se ha venido haciendo hasta ahora es lo segundo. ¿Por qué? Porque políticamente es más rentable. A nivel de ayuntamientos se puede denunciar a la Concejalía del Medio Ambiente. Hay 2 leyes que amparan que se limpien las fincas que están con plumeros, con bambú japonés, etc. La responsabilidad evidentemente es del propietario. Está la ley de Cantabria, la 5222, y está la ordenanza municipal sobre protección de espacios públicos, ornato, higiene, etc. A tenor de estas 2 normas,
el propietario de un solar que está lleno de invasoras está obligado a limpiarlas. Y le obliga al ayuntamiento si se produce una denuncia, si no, no. O sea, de oficio no. Estas son algunas de las campañas que hemos hecho, que bueno, en la medida de nuestros medios, es para retirar uña de gato. En Oreña lo hemos hecho en 2 años y en Tagle en 2 ocasiones el mismo año, en el 23. Y evidentemente es relativamente sencillo de erradicar la uña de gato. O sea, con una azada sale enseguida. Ahora ya otro tipo de invasoras ya son palabras mayores. Bueno, pues con esto... no sé. Muy bien, pues daríamos paso entonces a... Te has dejado muchas, hay muchas más. Vale, pues damos paso ahora a Manuel, le ponemos la presentación. Yo creo que desde aquí mismo tampoco, donde estés más cómodo. ¿Te quieres poner allá a la esquina? O la esquina. Bueno, esto está abierto, ¿verdad? Sí. Antes de empezar con lo mío, o con lo nuestro, para hablar con más propiedad, comentaros que cuando tienes una especie invasora, vamos a decirlas como queráis, yo entiendo que son aquellas que se nos van de las manos, aquellas que son, y a veces deberíamos empezar a distinguir las especies invasoras del uso invasivo de las especies. Por ejemplo, el caso del eucalipto, igual a lo mejor un plan de ordenación del territorio que regulase el dónde y el qué sería más, pero no lo vamos a ver. Lo que estamos viendo es que cuando hay especies invasoras hay dinero por medio. Y lo hemos vivido con velutina. Y cuando hay dinero por medio, alguien está esperando a recoger ese dinero. Y a veces da una sensación, que esto es hablar un poco en plan populista, da una sensación de que a alguien no le interesa que eso se solucione. Yo lo digo bajo nuestro punto de vista en nuestro caso, pero lo estoy viendo en más casos. Porque mientras el problema está, habrá yendo partidas sin solución de continuidad, que es lo que reclamaba Ramón Brasil. Sí. Solución de continuidad, que es lo que hay que tener, seguimiento, con lo cual el problema va a estar por todo el tiempo, ¿no? Entonces sucede cosas como nos ha pasado a nosotros, cuando ante el caso de la Vespa velutina, yo voy a hablar porque es algo, bueno, pues con una intervención económica directa, que no digo que no lo sean las demás, el caso del mejillón cebra y la mayoría. Digamos, una afección directa a nuestro ganado, a nuestra producción y también al ambiente, obviamente, al medio ambiente, pero digamos más cuantificable económicamente, ¿no? Llegó para quedarse por los motivos globales de los cuales ha hablado Ramón. La globalización, podríamos hablar 1000 veces, pero eso es así. Y los cambios climatológicos están haciendo que llegan cosas incluso solas, porque ahora tienen recursos. Ya ha llegado la Vespa velutina, pero en las zonas áridas, por debajo de 400 milímetros de pluviometría, posiblemente en 8 o 10 años tengamos la península, y ojalá me equivoque, invadida por Vespa orientalis. En algunas zonas con un poco más de pluviometría y más temperatura, no tan áridas, por Vespa bicolor, y están creando unos problemas muy serios. Aparte de, no es que solo desplacen lo autóctono, simplemente es que son problemas directos en la economía de una serie de sectores. Una invasora puede ser una patología, un virus, una bacteria, pero están mega globalizadas. Lo que pasa es que nosotros siempre cuando hablamos de invasoras hablamos de lo que se ve. Casi nadie habla de hongos o demás. Os recuerdo que el tojo nuestro, el Ules europea, ¿verdad? Europeus, es una gran invasora en Oregón, en Estados Unidos. Porque, ¿qué pasa con la jardinería? Pues con la jardinería muchas veces lo que se hace es, bueno, pues la planta que aquí se utiliza en jardinería en otros lugares es autóctona. O sea, los del hemisferio norte cogen lo del sur y viceversa, ¿no? Y al final ahí está el problema. Bueno, pues voy a ir a lo mío, pero quería hacer la aclaración esa, que siempre hay un dinero por medio, y si no hay solución de continuidad, como decía el compañero, no vamos a solucionar el problema. Tiene que haber solución de continuidad. Se ha hecho el trabajo gordo, queda un poco residuo, carreteras quitan sus plomeras hasta la valla. Claro, pero de la valla hacia atrás, ¿de quién es responsabilidad? Ya quedó ahí. Suficiente para que en muy poco tiempo estamos igual. A lo mejor fallaron los mecanismos legales. Todo el sur de Francia, la A64, que yo la uso muchísimo por mis motivos de trabajo,
he de deciros que el plumero lo han erradicado. Y lo estoy, bueno, este año cuando vuelva lo veré, pero lo han conseguido erradicar. Era incipiente, no era como aquí, pero estaban en el mismo plan del cual hablaste tú, y lo han erradicado. Y sí es cierto que se veían en su momento, años atrás, plumeros amarillos, trabajado con glifosato, que es muy sensible, incluso detrás de la valla. Aquí carreteras lo hace bien, pero detrás de la valla no. Pero vamos a ver, si los elementos dispersores son las canteras de áridos, si es la obra civil el principal vector del plumero, a lo mejor hay que legislar sobre la obra civil y empezar al origen de la dispersión principal. Digamos, los áridos, como están todas las canteras, ¿no? Me da igual la cantera que vayáis, salen los áridos de la cantera, con la obra civil viajan por toda la autonomía y yo creo que no hay que ver, no hay que buscar más. Y perdonadme, ya no me meto, vamos a hablar de lo mío, de lo nuestro, perdonadme, de Vespa velutina. Si voy a ir pasando. Digo conviviendo porque llega un momento en el cual dices, bueno, pues, ¿cómo hacemos? ¿Podemos erradicarla? Pues yo no lo tengo muy claro. Creo que el plumero se podría. Lo que pasa es que, bueno, os lo digo desde el punto de vista de un agricultor, ¿vale? De un amante de las plantas. Creo que se podría, pero hay que poner dinero y sobre todo voluntad y coordinación, como ha dicho Ramón. En el caso de velutina, llegar a erradicarla es complejo. No digo que no se podría, es complejo, pero en el impasse en si se erradica o no, o si se autorregula, porque en muchas especies, pasado un tiempo, hay elementos de reequilibrio que las distorsionan, que de alguna forma dejan de ser un problema, o pueden llegar, pero eso es a largo plazo. Y mientras tanto, estamos hundidos en la miseria, en el caso de la Vespa velutina, porque cuando a mí me preguntan ¿cómo se convive con velutina? Pues para convivir con velutina lo mejor es convivir con la menos posible. O sea, ¿voy a convivir con velutina? Bueno, pues lo primero con la menos posible. Así de fácil. Bueno, voy a intentar rápido controlarme los tiempos porque yo la última presentación de velutina fueron 4 horas y media, o sea que lo llevo claro. Bueno, el ciclo, lo más rápido posible. Ahora veremos muy pocas. Como muchos vespoideos, las formas de hibernar de las generaciones, o de pasar el invierno de una generación a otra, son muy variables. Muchos insectos son en forma de huevo de invierno, otros adultos fecundados, incluso adultos fecundados que pueden migrar, como los gorgojos. En el caso de la velutina, solo sobreviven hembras fecundadas, reinas, ¿vale? Entonces tienen un ciclo anual, que aquí este es un ciclo anual, una publicación francesa que para aquí no sirve, o sea, está bien, pero habría que corregirlo, porque el clima altera el ciclo. Digamos que están en invierno en diapausa, está consumiendo sus recursos en función de las condiciones ambientales. Si las condiciones ambientales son duras, sobre todo en temperaturas muy bajas, se ralentiza tanto el metabolismo que una reina, que será la nueva generación fecundada, puede llegar a salir de diapausa en junio, que es lo primero que empezamos a ver aquí, cuando se empezaron a hacer las campañas de trampeo, ¿no? Que el problema le teníamos con las últimas que salían. Y incluso que las temperaturas son suaves, digamos aquí, nuestra costa es un lugar muy suave térmicamente. Ya tenemos alguna fundadora en febrero, con lo cual la fase de diapausa en climas más cálidos es más corta, porque al haber temperaturas más elevadas, el metabolismo es más rápido y se consumen antes los recursos. Los recursos que son en forma de grasas, ¿vale? En su organismo, son en forma de grasas. Vale, principalmente, bien, en cuanto se dan las condiciones ambientales adecuadas, son normalmente más que adecuadas, van agotando sus recursos por condiciones adecuadas, viene la emergencia, ¿no? Ahora mismo están las reinas fundadoras, pero esto pasa en velutina, pasa en crabro, en germánica, en todos los vespoideos. Lo que pasa es que los autóctonos están muy adaptados y tienen otros mecanismos, como veremos luego, siempre emergen más tarde. Velutina tienes en febrero, incluso en marzo, pero nunca vas a ver una crabro antes de abril, por ejemplo, que es el avispón europeo, o una germánica antes del 15-20 de abril. La emersión, o una dolicovéspula. La emersión está en función del grado de adaptación. Al no estar adaptada a nuestro clima, sale mucho antes, con lo cual a veces nos viene bien, pero bueno, ahora os explico por qué. Al principio los vespoideos, en este caso velutina, funcionaría igual germánica, dolicovéspula, funcionaría igual incluso el acrabro, que es el avispón europeo. Tienen que hacer todo su trabajo. Tienen una fase dispersiva,
que entendemos dispersiva pueden emerger de entre la hojarasca, de entre los tiestos. Yo los he encontrado en tiestos de recipiente que tenía para fresas, siempre protegidos de los grandes contrastes térmicos, pero no creéis que es un problema exagerado, ¿sí? Y siempre digamos que estarán muy protegidos y digamos serán más abundantes en aquellas zonas más antropizadas, en las zonas donde hay más gente, vamos. ¿Dónde vive más gente en Cantabria? En la zona costera. Coincide exactamente con la zona de más densidad de velutina. ¿Por qué? Porque tiene más recursos. Cuanto más la zona sea más baja y más poblada, mejores condiciones térmicas y más recursos. Muchas cosas que no nos parecen, para ellas son recursos, ¿vale? Bueno, pues desde que salen, digamos que pueden empezar a salir en febrero, a finales, pero es que estamos recogiendo reinas incluso en junio, que son ya las últimas. Una vez que salen, tras un periodo no muy claro, que puede ser casi alcanzando los 50 días, no llegará, pero bueno, son vulnerables. ¿Cuál es el periodo de vulnerabilidad? Cuando salen en una fase dispersiva, de alguna forma, como si fueran colonizando nuevos lugares, siendo grandes sumideros de reinas, porque, como os voy a comentar luego, trampeamos mucho los apicultores, los supermercados para ellos. Los supermercados son nuestros colmenares, el lugar donde tienes toda la comida a mano. ¿Es un gran sumidero? Sí, lo veamos, obviamente. Pero de alguna forma, si en un lugar estás retirando muchas reinas, ves cómo, curiosamente, reinas fundadoras, obviamente, en cuanto aumenta la temperatura por 15 grados, o sea, por debajo de 15 grados no hay fase dispersiva, no se dispersan, vuelven a aparecer nuevas. Es como si tú las quitas y de alguna forma ese lugar es un lugar adecuado, vienen más, hasta tal punto que hay lugares donde se pueden retirar en una sola trampa, y luego os explicaré cómo se puede hacer muy selectiva, 200, 300 reinas, O sea, es una auténtica locura, se puede llegar a retirar. La fase vulnerable de la velutina es desde que sale de diapausa hasta que tiene sus primeros operarios, que sería esta. Es esta, el puntero es delante de todo. Delante de todo, perdona, sí. Esta fase es la fase vulnerable, que os decía que pueden llegar a ser 50 días. Una fase dispersiva, luego, una vez que tiene su territorio, empieza con una especie de nido. El nido es de papel maché, papel maxalado, de celulosa, de material vegetal, maxalado, masticado con su propia saliva, y siempre a resguardo de algo. Metido en algo, en el alféizar de una ventana, en una oquedad, en un buzón, en una caja nido de autillo, en cualquier hueco. Siempre a resguardo, dentro de una habitación, vale. En ese nido, la primer pollada la tiene que alimentar ella, igual que tiene que maxalar el papel maché, lo tiene que hacer todo. Bueno, pues apenas si tendrá unas 34 o 35 larvitas, hasta que empieza, digamos, entre huevos y larvas, cuando empiezan a nacer los primeros individuos. En el momento en que empiezan a nacer los primeros individuos de esa reina, ya ella va a dejar de ser vulnerable. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que ya está recluida en su nido, donde todas las provisiones vienen por parte de los operarios, de las obreras, de las primeras generaciones, ya es no vulnerable. Con lo cual, unos 32, no está muy claro el tiempo de huevo a insecto adulto, de 32 a 36 días, desde que pone el huevo hasta que llega el insecto adulto, más la fase esta dispersiva, que posiblemente sea más de 10 días, nos podríamos ir por encima de los 40 días, desde que nace una reina al periodo de vulnerabilidad. Por eso algunos lo que hemos hecho es acortar el periodo de trampeo por abajo, o sea, por los primeros meses del año. Digamos, no tiene mucho sentido trampear a veces, o nos da esa sensación. En marzo lo alargamos hacia abril, incluso un poco más adelante. ¿Por qué? Porque si no me caen antes, me caerán después. Y lo que hemos hecho es alargarlo hasta junio, porque en junio están llegando reinas posiblemente de zonas altas. Os diré que en Valderreible prácticamente, o en Campo, no hay gran presencia de velutina, pero he visto, la semana pasada he visto una reina en Rubanales, a casi 900 metros, 800, un pueblecito de Cantabria. Y en Soto del Lucandio el año pasado cogí varias. Y luego no se vio ningún nido, pero esa fase dispersiva está. De alguna forma se van cubriendo huecos de zonas más óptimas costeras con individuos que entraron en diapausa en zonas más altas. De hecho, en Reynosa se han visto nidos, en Cervera tiene un efecto elástico. Bueno, pues
una vez que ya tienes un nido primario, ya no es vulnerable, porque tiene operarias, ya no tiene sentido poner ninguna botella, ninguna trampa, no va a caer. Bueno, pues este crece rápidamente. Cuando tiene poco más de 300, 400 individuos, no va a ser mucho mayor. Se va a dar un proceso que es largarse, se van no todas a la vez, Yo he visto que es una migración lenta de la reina y una parte importante de trabajadores, a no muy lejos. Apenas puede que haya más de 100 metros, incluso mucho menos. Ya he visto varios casos, a fundar el nido secundario, el grande. También he de decir que a veces el primario se puede seguir construyendo, elongando, agrandando y se puede llegar a transformar en secundario definitivo. En algunas naves agrarias, en la parte interna, bajo la cubierta, lo hemos visto. Incluso en el alféizar de alguna ventana, que había un primario y no hubo la migración al secundario. Ahí nos quedamos. Supongo que no hay estudios que digan cuántas veces pasa, pero esto ya se ha observado. Pero lo habitual es del primario al secundario. Y el secundario ya puede ser en el exterior. Les gustan mucho los árboles, pero también puede estar en el suelo o en una habitación, ¿vale? Aunque la preferencia es por los árboles, por zonas... además casi siempre hay más de los que se ven, obviamente. Bueno, pues digamos que una vez que empiezan en el nido primario, perdonadme, el secundario, en su desarrollo, es cuando el crecimiento es exponencial. Sería el I igual a E a la X. Hace un crecimiento muy exponencial. Y el máximo crecimiento está en torno a agosto-septiembre, cuando más daño hacen en el apiario y en el ecosistema, de verdad. Y luego os voy a explicar que hay unos bioindicadores muy interesantes que nos hablan de la carga de velutina. Es entre agosto y septiembre, octubre. En octubre, noviembre, que es el máximo de población de velutina, prácticamente en dos semanas, no es que desaparezcan, es que cae porque, digamos, se agota, es un ciclo biológico y se agota. Sigue habiendo, en función de la climatología, pero cae rotundamente el número, porque entre agosto y septiembre aparecerán en los nidos la nueva generación de reinas y los machos. No puedo profundizar mucho porque es muy breve el tiempo que tengo, pero los machos son haploides, las hembras son diploides, y se crían cientos de machos, hasta 400, 500 reinas, esto es de bibliografía, no las he contado, se diseminarán y se fecundarán en el exterior, y una vez fecundadas se irán a esconder siempre en diapausa. Trampear en otoño para poner reinas, en otoño es tontería, todavía que lo hacen, porque no vas a capturar reinas. Las reinas siempre se aprovisionan en el nido, además tienen su ley biológica pura. O sea, es la siguiente generación y que me lo traigan hecho, vamos. Y además os diré que es muy fácil, si queremos distinguir una reina en una obrera, visualmente es casi imposible. Aunque hay pequeñas diferencias, es como si ves dos siluetas muy lejos de un ratonero y cualquier otra rapaz. Como estés muy lejos, a veces, si no los tienes cerca, te va a ser muy difícil. Bueno, pues la técnica adecuada siempre es aplastas la parte trasera del abdomen y las reinas siempre tienen una gran acumulación de grasa, de grasecilla, y además aspecto untuoso, es blanco. Cuando aplastas una obrera en el tardío, en otoño, si trampeas, es prácticamente transparente, no tiene nada. Entonces yo ya aplasté bastantes y os digo una cosa, que se pueden coger por kilos, se pueden coger por kilos y contar por kilos. El conteo es por volumetría, son 1 litro 1000 velutinas, y además os digo una cosa, que algunos hemos diseñado hasta sistemas. Por eso en las botellas de trampeo oficial, cuando se hacía, algunos propusimos que se hicieran de 1 litro. Porque viendo la altura ya casi podías hacer un conteo estimado. Por eso eran de 1 litro, porque dice la gente, ¿por qué no de 2 o de medio? No, era una cuestión de sentido común. Pero bueno, como la gente, ya os digo, pues son 1000 por litro. Sigamos, se diseminan hacia octubre, noviembre, dependiendo de las condiciones climáticas, siempre alimentándose del nido, y entran en diapausa, escondidas, ¿vale? Pero os diré una cosa, a veces las vemos, de alguna forma hemos visto reinas a muchos kilómetros en lugares donde aparentemente no había velutinas. Es como si las llevase el viento. No os puedo explicar qué, pero en el capó de mi coche, una vez iba a hacer un viaje muy largo, me encontré una reina en octubre, y yo iba a Córdoba. Bueno, no iba a llevar el coche a Córdoba, pero que os hagáis una idea, la velutina ya invadió todo el país.
Digan lo que digan, esta afirmación es así de rotunda. Lo que pasa es que en aquellos lugares donde se dan las condiciones se desarrollará y donde no, no. Y tiene cierto efecto elástico. Bien, dejo el tema del ciclo y seguimos, ¿vale? Esto sería un mapa de pluviometría y temperatura. Bueno, pues si nos fijamos en la diseminación de Vespa velutina, avanzó muy rápido por todo el arco atlántico hasta bueno, rayando toda la costa portuguesa, hasta todos aquellos territorios donde la pluviometría era elevada y la temperatura era elevada. Es una cuestión térmica. Y por la zona pirenaica, y sin embargo, del delta del Ebro hacia abajo apenas se avanzó, porque necesita pluviometrías elevadas, unos 600 milímetros. Los factores limitantes en el caso de la velutina, yo ahora podría hablar de velutina, pero bueno, podría hablar de otros vespoideos, son humedad y temperatura. Necesita agua y necesita temperaturas suaves. Por eso en montaña los nidos, aquí en zonas altas hay, pero es anecdótico, no hay, digamos que cuando hay, los primeros que la sufrimos somos los apicultores, pues somos los dueños del supermercado de provisiones para ellas. Habiendo abejas, pues lo tienen todo hecho, y en montaña es la digamos, presencia no es fuerte y depende mucho de cómo fue la primavera. Ahora os comento por qué. O sea, que esta es la zona donde más, digamos que aquí se ha cortado. Ahora bien, ya se ha quitado algún nido en el sur, en Andalucía, en Valencia. ¿Qué pasa? Que allí donde haya agua y donde hay personas hay agua. Y donde haya agua y buena temperatura pueden darse las condiciones para que haya algún nido que otro, pero ya recorrió toda la península ibérica. Y por el Parque de los Arcos Locales se encontraron las primeras poblaciones, pero bueno, ya está prácticamente en toda Andalucía, en tercer, cuarto, ya va para quinto año, Vespa orientalis. Vespa orientalis que procede del Mediterráneo oriental, que está causando verdaderos estragos en las poblaciones de colmenas. Están matando cientos de colmenas. Lo mismo que está sucediendo aquí con velutina. Lo que pasa es que aún no han dado con el punto para trampearla y controlarla. Y luego que, bueno, pues esto lleva un proceso de aprendizaje y de formación por parte del personal. Ya os hablé de los conceptos previos, diapausa, diámetro de campeo. Bueno, pues claro, yo es que esta ponencia la tengo preparada para apicultores o para gente que sepa por qué se ponen las trampas, cuántas hay que poner y dónde, qué tipo de cebo. La reina fundatriz, cuando emerge de diapausa, campea no muchos metros, apenas y 300 metros de diámetro, porque tiene que hacer todo. Pero claro, como solo va a tener que alimentar unas poquitas larvas, su diámetro de campeo no es muy amplio, una vez que se establece después de la fase dispersiva. Entonces, lo que sí vimos, y fue una deducción a partir del trampeo, que en las naves agrarias se juntaban a veces varias reinas, ¿no? O sea, que podían venir muy cercanos, o que en zonas muy pobladas, Comillas, Torrelavega, Santander, Arco de la Bahía, Bilbao, en las zonas donde hay mucha gente, digamos que de alguna forma el diámetro de campeo se reducía. ¿Por qué? Porque hay más recursos, ¿vale? Sin embargo, en las zonas más amplias, no. En las zonas rurales, no antropizadas, con menos presencia de personas, en un eucaliptal de 400 o 300 hectáreas, no tiene sentido trampear, pues no vas a tener velutina. Siempre va ligada al lugar, las reinas, donde pueden establecer su nido primario y haya más recursos. Pues el diámetro de campeo, yo cuando hablo a la gente, lo digo porque si para una velutina son apenas y una reina fundatriz unos 300 metros, y en zonas muy humanizadas menos, para una obrera a posteriori, unos meses después, el diámetro de campeo puede ser hasta 3 y 4 kilómetros. Fijaros cómo cambian las cosas. Claro, solucionamos el problema que queremos aquí, pero resulta que una época del año, a partir del verano, nos van a venir de muy lejos. Hay una gran deriva. O sea, tú haces tu trabajo en una zona concreta, pero si los municipios de al lado no se han coordinado, la deriva hace que tengas más presión, ¿no? No me puedo enrollar más, pero yo hice una cuadrícula, con la primera orden que salió yo asesoré un poquito, ¿no? Y la cuadrícula era, bueno, pues si el diámetro de campeo son 300 metros, en 1 kilómetro, ¿cuántas cuadrículas hacemos de 300 por 300? Son matemáticas. Al final hicimos una especie de redondeo, pusimos 10 por kilómetro, con lo cual vimos que en las zonas rurales, poniendo trampas a 10 por kilómetro, al final la presión en verano era bajísima, o sea, se veía. Sin embargo, en las zonas muy humanizadas, no. Pero para nada, o sea, de hecho íbamos a recomendar incluso a partir de 400 metros no trampear,
En zonas, era una propuesta desde el grupo en el que estoy yo, que es UANCOAC, desde el grupo de apicultura, que no se trampease en zonas a partir de 400 metros, no tenía sentido. En zonas rurales podía bajarse incluso el trampeo, pero en zonas muy humanizadas subirlo incluso a 20. No se leyeron. O sea, yo ya lo digo claramente, las personas responsables que no están aquí precisamente son de la consejería, los técnicos responsables. Ahora son de medio ambiente, primero era ganadería, pero ahora son dos personas de medio ambiente, no se leyeron ni nuestra propuesta. Pensad que todo lo que yo hablé de velutina es el resultado de leer cientos de estadillos, cientos de estadillos de trampeo. La fase dispersiva de las reinas, que sepáis que por debajo de 15 grados no se da. O sea, no es que no vuelen por debajo, que vuelan, pero por debajo de 15 grados, una vez que le has puesto botellas o trampas, vamos a llamar botella o trampa, en la trampa te caen. Bueno, pues si baja de 15 grados no hay productividad, no caen. Tan pronto subes de 15 grados ya vuelven a caer. De alguna forma, al ser una temperatura baja y haber pocas provisiones, pocos recursos, nos estancamos. Siempre por encima de 15 grados es cuando empiezan a caer. Estos días atrás ha habido muy buenas temperaturas. Yo puse una botella ahí pegadita a casa, había una presión bestial. Un día a las 6 de la tarde y al día siguiente a las 10 de la mañana había 43 reinas en la misma botella. Bueno, pues no estaba preocupado porque de todas las que había, vamos, se hizo una barrida, luego ha enfriado y no ha vuelto a caer nada más, hasta que no subas de 15 grados. Ya os digo que me puedo enrollar mucho con esto, que es un tema en el cual, bueno, pues le hemos dado muchas vueltas. Hablamos de la fase dispersiva, bueno, pues sigamos. Mira, aquí. Cuando yo hablo de estas cosas, me apoyo en que uso mucho en los estadillos siempre se anota humedad, temperatura en las condiciones ambientales, pluviometría. Ahí pongo una foto del libro de AEMET, yo soy voluntario, y utilizo mucho la red de estaciones automáticas de Wunderroom, de mucha gente que los tiene colgados en Wunderroom y están cerca de la botella. Y con esa correlación es cuando veíamos cómo por debajo de 15 grados se cortaba totalmente la fase dispersiva. Lo pongo como anécdota, pero bueno. Bioindicadores. En cualquier valle, cuando en el mes de julio-agosto tengamos la floración favorita, no julio-agosto, agosto-septiembre, la floración favorita, una de las más favoritas de la velutina es la hiedra. Cuando tú llegas a una hiedra y ves la hiedra, que es una floración, la verdad que muy palatable para todos los insectos, veas que en la hiedra pues ves sírfidos, vamos, ves dípteros, ves moscas, ves avispas, ves abejas, puede que veas alguna velutina, no hay problema. Ahora bien, aquí en los alrededores de Torrelavega y de cualquier zona del pueblo de la costa, lo más frecuente es que llegues en el mes de septiembre y solo ves velutinas. O sea, el bioindicador que te dice, además lo tenemos muy comprobado, tú vas a la hiedra, ves alguna velutina, ves las abejas trabajar, ese territorio está bien, o sea, no hay gran presión. Una gran presión, puede haber un nido o dos, pero no hay una gran presión. Pensad que en algunas zonas, en 1 kilómetro de radio, hemos visto más de 20 nidos. En 1 kilómetro de radio, 314 hectáreas. Eso lo he visto yo en comillas, desde el mismo punto. Claro, en invierno, ojo. Claro, en invierno, que es cuando puedes contar. Bien, bueno, pues la hiedra es el principal bioindicador. En Puente Arce, en el mismo día, se está viendo una hiedra, que solo había velutinas, y bueno, 2 o 3 moscas, no había más, ni una abeja, y en el mismo día, un par de horas más tarde, con muy buenas condiciones térmicas, en Mazpurras, en una hiedra, estaban las abejas trabajando pletóricamente. Cuando le preguntabas a cualquier apicultor, que yo vivo cerca, yo vivo unos días, cualquier apicultor de un entorno, dice, mira, aquí no hay presión, aquí sí. Y el bioindicador es la hiedra. Claro, si no hay otros insectos, ¿por qué es? No sabemos cuántos insectos preda de otros, sabemos lo que predan abejas. El problema de las abejas para nosotros no es las que predan, es la inmovilización total, pero bueno, tengo que pasarlo muy rápido. Efectos sobre la apicultura, bueno pues, predación de abejas. Mirad, eso es un bloque para que os hagáis una idea del tamaño de estos de 20, 40, 15 de hormigón prefabricado. Y aquí se vaciaron 2 cubos de estos blancos que se utilizan de pintura, de glucosa, de 20 litros. No estaban llenos a tope, no estaban llenos al máximo, pero os diré que cada litro son 1000 velutinas. Bueno, pues aquí había unas 40.000. Esto se cogió desde las 9 de la mañana, esto se ha cogido desde las 9 de la mañana, esto es del 2021, ¿vale? Un año de muchísima presión. En Cildad, aquí al lado de Torrelavega. Y esto se ha cogido desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde.
Simplemente impregnando los cubos con una solución así de glucosa, son hogueras. No cayó ni un solo otro insecto, pues no había nada. Claro, 2 días después ya había otros insectos. ¿Qué pasa? Que claro, aquí se había hecho una entresaca bestial de todos los nidos que circundaban, serían un montón. Entonces, pasado un tiempo, vuelve a realimentarse porque hay más larvas de velutina que van naciendo, van recuperándose las poblaciones. Pero es para que os hagáis una idea de las que puede haber. De las que puede haber, la presión que pueden aplicar a todo el mundo de los insectos. En nuestro caso, en el caso de las abejas, si nosotros hacemos un control, que es lo que para nosotros es lo perfecto, de reinas fundatrices ahora hasta junio, esto no se va a dar. Pero hay que hacerlo muy coordinado, muy bien. No sirve de nada que un municipio, Torrelavega lo hace relativamente bien, pero tiene Santillana que te lo hace mal, o Polanco te lo hace mal, ya lo hemos guiado. O sea, hay derivas. Ahora, cuando tienes varios municipios que lo hacen bien, y yo os digo una cosa, sí soy autoridad para decir quién lo hace bien. Algo se hace bien cuando da resultados, y algo se hace mal cuando no da resultados. Entonces, da a veces la sensación que hay gente que quiere que sigamos teniendo, las vamos a seguir teniendo. Eso está claro. Había una empresa que nos estaba machacando, no había resultados. Sigamos. Inactivación. A nosotros nos paraliza las colmenas totalmente. Durante 4 meses no salen ni a tomar agua, ni a tomar proteína, ni néctar, ni polen. Con lo cual hay una paralización total de la puesta. Conlleva un envejecimiento de la abeja, las colmenas vienen a bajar hasta 5 kilos y las dejamos aquí, con lo cual se quedan con muy poca provisión y con abeja muy envejecida. Esto lo paso a toda velocidad porque entiendo que como soy apicultor y vosotros os va a importar más o menos, no tiene mucho. Perdemos muchísimos núcleos son enjambres artificiales, que aquí muchos nos dedicamos a venderlo, por problemas de fecundación, porque la fecundación de las abejas, bueno, y de muchos más insectos, es en el aire. Entonces, al no salir, no salen las reinas, no salen los zánganos, no se fecundan. Y cada núcleo que no se fecunda es un bruto de 100 euros, o un neto de 70 euros que pierdes. Y os digo una cosa, se pierden cientos, ¿eh? Lo que pasa es que esto no se ve. Normalmente, los bichos cuando tienen 4 patas y hacen más ruido son más... Pero los bichos pequeños como no se ven. ¿Qué más? Pérdida de mieladas tardías. Obviamente la mielada se llama en el sector apícola la época en la cual se aprovecha mucho néctar, ¿no? Mielada. O sea, la gente piensa que las abejas hacen miel todo el año, eso no es cierto. Van tomando recursos y cuando la oferta del campo supera la demanda interna es cuando se acumula. Y eso sucede en las mieladas. La mielada son floraciones muy intensas, muy masivas, con mucha productividad. Por ejemplo, los brezales de montaña, la mielada sobre melojos de Quercus pyrenaica líbana, muy frecuente, o la del Eucalyptus globulus aquí, eso son mieladas. Épocas concretas, o la de los prados de aquí, que es en junio, si hay buenas temperaturas, eso son mieladas. Bueno, pues las mieladas tardías con velutina se pierden, con lo cual entramos con varias generaciones menos de pollos de abeja nueva al invierno, o sea, con abeja más vieja y con menos provisiones. Entonces llegan a noviembre, que es cuando aquí en la costa ya empieza a haber recursos ambientales, sobre todo azúcares de eucalipto para la abeja, con muy poca abeja, llegan muy tocadas, ¿vale? Pérdida de peso, esto lo paso a toda velocidad porque os puede importar poco, poca abeja vieja, enmascaramiento de otras patologías. Bueno, como no sois apicultores esto os importará poco, tenemos otras patologías, pero nos las enmascara la presencia de velutina, totalmente. Ya os digo que esta presentación es de 4 horas y media. Muerte por concatenación de los efectos directos, estos, bien. Muerte de hambre por las colmenas, muerte porque al envejecer nuestras abejas entran en invierno con una población muy baja y hay una población mínima, un umbral mínimo de viabilidad. Entonces muchas veces nos situamos debajo de él, con lo cual a veces nos vemos bueno, pues, abocados a tener que compactarlas y a poner dispositivos para reducir el espacio. Muerte por, bueno, esto ya lo había dicho, y todo lo que lleva es pérdida de potencial productivo, y una gran disminución de la rentabilidad de la explotación. No os podéis imaginar el dinero que se pierde. Aparte que si traducimos en dinero la semana que nos tenemos que tirar algunos trampeando, que además muchas veces coincide con otra época de mucho trabajo y si no lo haces lo tienes que pagar, en fin, es lo que hay. Bueno, pues en el Conviviendo con Velutina, yo ahora os voy a comentar lo que hacemos, ¿vale? Os dije un poco el ciclo muy por encima, todo lo que he hecho es muy por encima, ¿eh?
Y ahora os comento lo que hacemos nosotros. La mejor forma de convivir siempre es con la menos posible, obviamente, pero para que haya la menos posible tienes que hacer cosas. Lo que tienes que hacer es, lo que proponemos siempre sería el trampeo de reinas de marzo a junio. Fijaros, más importante, retardarse a abril, pero, y cuando digo junio es que a 15 de junio entran, y las de junio son las que quedan, porque esas no tienen problemas. Mirad, todas aquellas, no lo dije antes, es la trampa ambiental, es que no puedo profundizar en la presentación. Al no estar adaptadas, todas las que salen a veces ha pasado estas 3 primaveras pasadas, que había menos, por trampeo y por la trampa ambiental, que salen en febrero o marzo, tras 15 días de lluvia y temperaturas bajas, muy frecuente aquí en abril y mayo muchas veces, estos últimos 3 años, yo me he encontrado un montón de nidos primarios con la reina fundatriz de velutina y las propias larvas muertas de inanición. Tened en cuenta que el bicho agotó sus recursos y depende de lo que encuentre por campeo. Y en el campeo, ese forrajeo de néctar y proteína del campo, los días de baja temperatura y frío lo tiene complicado. Primero, no va a poder volar, una cuestión térmica, es un insecto, o tendrá malas condiciones. Segundo, no va a encontrar otros insectos que comerse. Y tercero, las plantas con baja temperatura, nublados y frío tampoco segregan azúcares, porque la velutina, la parte azucarada, la pecorea o la trae del campo. Le encanta, bueno, pues, un montón, cualquier floración de un prunus, todas las rosáceas en general, luego pues bueno, camelias, o sea, todas nuestras plantas, cuantos más néctar tienen, más la gustan. Y con condiciones ambientales de baja temperatura y de falta de luz, las plantas no dan azúcares. Entonces es una trampa ambiental, que llevamos varias primaveras muy frescas, o sea, puedes tener un febrero, un marzo muy bueno, salen de día pausa abocadas por esto, cosa que no le pasa con nuestros propios vespoideos, con la crabro, germánica, lonicovéscula, las nuestras siempre salen más tarde y te quita de en medio un montón. Ahora, como te venga una primavera, aunque sea fría, pero luego haya solución de continuidad en el buen tiempo, es terrible, es terrible. Y este año promete haber presión. Vamos a ver cómo evoluciona ahora, porque estos días estaban saliendo y parece que ahora ya viene cierta estabilidad. O sea, que esos vaivenes climatológicos en los cuales puedes estar 10 días de lluvia matan a la velutina, curiosamente de inanición. Pero así tendremos muchísimas. Avanzo. Bueno, perdonadme. El trampeo de reinas es la proposición, me parece a mí, más ecológica. ¿Cuál es el problema? Que hay que empezar a ser selectivo. Entonces, para ser selectivo, una de las propuestas era disminuir el orificio. La trampa es una botella sin más, con 2 orificios, uno enfrente de otro, y en la parte interna siempre la gente metía soluciones azucaradas. Una solución azucarada es un problema, porque no solo atrae la velutina, va a atraer a otros insectos, a otras especies. Claro, luego te dirán algunos, pero es que el daño colateral, no, vamos a ver, si es que ahora mismo algunos hemos visto, y esto ya está constatado hace tiempo, que cualquier solución azucarada muy baja en azúcares y alta en alcohol, que es la base, o en ácido acético, es el cebo perfecto, que además lo hemos descubierto de estos años atrás, un poco pues, limpia por casualidad, por lo que queráis, pero lo hemos visto. Como en el momento que la solución azucarada tú la fermentas en casa, que es lo que estamos haciendo mucho vino, estamos haciendo vino salvaje, hidromiel, hidromiel salvaje. Bueno, pues es el cebo es caro si lo compras, porque no hay mucha proposición de cebos, es una pena. Alimentarse de la red es peligrosísimo, y hoy en día la gente se alimenta demasiado de la red, porque en la red cae todo, y no hay ciencia, no hay información muchas veces de calidad. Bueno, pues en el momento que metamos un cebo rico en alcohol, alto en alcohol, o un alcohol avinagrado, un vino picado, automáticamente son muy selectivas. Solamente nos van a entrar, o casi solo, aparte de sidrosófilas, y luego a los cadáveres alguna mosca de la carne, calífera vomitoria y demás, velutina. Velutina y alguna crabro va a entrar, no digo que no, pero si disminuimos el diámetro, ahí en una bolsa un calibre, a un orificio de 8 milímetros, 8,5, ya estamos restringiendo la entrada de crabro. Nos están entrando velutinas y el alcohol no le va tanto a germánica. Por eso algunos pues tenemos casi una fábrica de vino ahí en casa. Yo ahora mismo tenía ahí 600 litros de vino de hidromiel salvaje. No es un gran buque, no es un vino ni un gran reserva, no es para beberlo yo, es con toda la miel que se cae en el suelo, se puede hacer con glucosa, con cualquier azúcar, y se le vierte levadura, que en mi caso se le echa unos chorretes de vino. Cualquier vino tiene una levadura inactivada,
En el momento que tú un vino lo siembras en un mosto nuevo, esas levaduras inactivadas, ¿qué pasó aquí? Se reproduce como levaduras, que es lo que son. Y en un tiempo récord empieza a burbujear, empiezan a producir CO2 y alcohol. Por eso algunos hacemos muchos litros de cebo. Si alguien quiere hacer cebo en casa, lo puede hacer perfectamente. Es caro comprar, les va la cerveza. O el martini les encanta, pero no es viable. Para que sea viable el cebo, que tenga alcohol y sea barato, tú te haces el alcohol más barato del mundo, te haces una solución azucarada. Fíjate, una sacarosa, agua y azúcar. Le aplicas un chorrete de vino y lo pones una valvulita de escape y lo guardas en el sótano. Y unos meses después tendrás un vino asqueroso. Pero es un vino para ellas. Si quieres le llamamos vino. Y si fuera zumo de manzana le llamaríamos sidra. Cualquier solución azucarada, tenga el origen que tenga, en el momento que sembramos, hacemos, o sea, es un mosto, sembramos levaduras, las levaduras harán el resto del trabajo. Y a las velutina les encanta. Entonces, la proposición y lo que estamos haciendo nosotros es un trampeo a una densidad. Ahora mismo la administración nos lo ha bajado a 5 por kilómetro cuadrado, no nos han querido ir, han aplicado el principio de precaución, los mismos que hacen entre sacas de lobo como les viene en gana. Sin embargo, a nosotros nos hace una regulación así, sin argumentación alguna, a 5. Bajar a 5 por kilómetro cuadrado en una ciudad no sirve de nada. Con 5 por kilómetro cuadrado en un pueblecito, en un poblado, quitas bastante problema. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente haciendo trampeo personal, claro. Y hablaba del trampeo oficial, que se sigue haciendo. Hay una orden que siempre sale después de los presupuestos de los ayuntamientos, con lo cual hay ayuntamientos que no lo hacen, pero bueno, no me da tiempo a hablar de esto. Otra, bueno, pues aquí habla la gente de cómo se hace una trampa. Bueno, ya veis una botella con 2 agujeritos. Cómo se hace el cebo, solución azucarada, un chorrete de vino, y si no compráis levadura, o a otros no hace falta ir a la tienda al cervecero. Un poquito de vino en un mosto, ya has sembrado las levaduras, se cierra y ya está. Podría explicarlo mejor, pero bueno. Nosotros los apicultores, si en una zona la gente no ha hecho bien el trabajo, si la gente no ha hecho bien el trabajo en primavera, pues luego va a tener mucha presión de velutina. Entonces lo que hace la gente, sobre todo los apicultores, lo que hacen es, bueno, pues unas arpitas eléctricas que, bueno, provocan, pues son unos alambritos con muy poca distancia entre uno y otro, de tal forma que cuando van a comer, a atacar, a coger abejas, cortocircuitan con sus alas, le llaman arpa eléctrica. Y bueno, pero eso es como el que tiene dosis a las palos, que yo lo tengo muy claro. Esas colmenas no se las va a destruir, pero no acabas con las velutinas. Digamos que soluciona puntualmente el problema de una persona y sobre todo el psicológico, Y el puntual, vale, pero ambientalmente no. Hay una trampa maravillosa que es de un apicultor, la trampa de coldo, que también se hace para solucionar cuando hay mucha carga. Pero el problema hay que ir siempre, siempre lo hemos pensado algunos, hay que ir al inicio. Si tú, cada reina fundatriz que eliminas del sistema es un futuro nido que has quitado. Hombre, no todas iban a prosperar, por eso nos gusta ir al principio. Y yo hacía una proposición en lucha biológica de que sería un dispensador porque sí que son muy sensibles, de Beauveria bassiana. Beauveria bassiana se utiliza en agricultura ecológica y sería un dispensador, por ejemplo, para evitar que no fueran otros insectos a través de proteína, de carne. Mismamente las latas de comida de gatos y demás, un dispensador, ¿sabéis lo que es un pediluvio? Un pedilunio, cuando entras a una granja, pasas por un foso en el cual tus catiuscas pasan por una huilla, ¿sabéis? Ese agua lleva una solución antiséptica. Bueno, pues este tipo de dispensadores ya se están haciendo peligrosísimos por gente por ahí para biocidas. Biocidas peligrosos. Yo esto no me atrevo ni a hablar aquí porque es peligrosísimo. Usándolo científicamente es altísima eficaz. Bueno, pues siempre de un biocida peligroso, como puede ser, estamos utilizando neonicotinoides de una ATL de 5.000 o de 7.000, estamos hablando de imidacloprid, de fipronil. Bueno, si en vez de eso estás metiendo Beauveria bassiana y está medio funcionando, lo que pasa es que llega un momento que nosotros somos apicultores, no somos científicos. Yo os explico cómo estamos solucionando el problema en una zona concreta. En Udías más o menos estamos pasando el verano bien con las abejas de reproducción, pues las de miel están en montaña, porque se hace bien Udías, se hace relativamente bien Comillas, Ruilobe, Cabezón, incluso Alfoz de Lloredo. Entonces, claro, la deriva posible la corriges. Sin embargo, los que están en el extremo de Alfoz de Lloredo, que ya rayan con Santillana, ya no van bien. O sea, depende de cómo se haga de bien o mal.
Y el éxito, la clave del éxito en el trampeo oficial está en el tipo de cebo. Y es en meter un cebo que tenga alcohol con vinagre. ¿Qué pasa? Si tú tienes que comprar un cebo con alcohol de vinagre, no le salen las cuentas a las empresas de trampeo. Si tú lo fabricas, sí. Porque hacer vino barato, lo más cutre del mundo, es una solución azucarada y dejarla fermentar. Y si no fermenta mal porque está vinagre, pues mejor que mejor. Porque el vinagre les encanta. O sea, en la botella si metes vinagre también te entrará. De hecho, cuando miras los estadillos de trampeo de las empresas que hacen, que nosotros algunos miramos, últimamente no, pero varios cientos, ves que lo más habitual es Drosophila melanogaster, muchísima Drosophila, porque es un auténtico criadero de ellas. Y luego mucha caelífera, porque los cadáveres que hay de Vespa velutina en el trampeo, nosotros preferimos que no se retiren. La orden, a alguien se iluminó ahí en la consejería que había que limpiarlas. No, hombre. Los cadáveres sí es cierto que atraen la oposición, bueno, la puesta de la mosca de la carne, de la caelífera, pero también atraen a la velutina del carroñero, ¿vale? Entonces en las botellas lo que más se ve es eso, y alguna que otra, si lo haces bien, el escarabajo abeja, una especie de necrófago que encima acierta entrar y salir. Es una especie que yo la conocí con el trampeo, no la conocía, Y bueno, pues yo os digo, me podría enrollar 4 horas con velutina, pero porque esto, no os podéis imaginar. Un trampeo bien hecho funciona muy bien, hacer las cuadrículas correctamente y a la densidad adecuada. Y la densidad adecuada para un municipio lo marca, digamos, el aprendizaje. Debería ser casi está obligatorio que los mismos lugares los hicieran las mismas personas, porque lo que se busca en un trampeo selectivo de reinas es productividad. Entonces verás como hay zonas que no son productivas, otras sí. O sea, ya digo, tiene mucha sutileza. Yo no puedo entrar en estos derroteros porque ya agoté la media hora, me imagino. Sí. Pero bueno, os he dicho cómo convivimos con trampeo primaveral y que hay otros métodos accesivos. Y mi proposición es esta. ¿Qué pasa? Tanto Cordyceps militaris como Bebida bassiana, que sería lucha biológica, la lucha biológica o la secreción de una feromona para atraer machos, como se hace con, no sé, pues con Calpocaps a otros insectos, ningún laboratorio lo va a hacer, ninguna empresa va a hacer una solución para una plaga cuando no hay capital retorno. Es como las enfermedades raras o muchas enfermedades. Si no hay capital retorno, no hay investigación. Con lo cual, por eso somos nosotros en el sector los que nos tenemos que buscar la vida con el trampeo. Y hemos pataleado la consejería hasta conseguir que nos dejaran trampear. Luego, claro, hay mucho, y mirad dónde estoy hablando, Ojo con las talibanías ambientalistas también. Está muy bien hablar con, digamos, con rigor, porque si tú hablas con rigor, nunca te van a desmontar. Siempre que hables con rigor, por ejemplo, y yo ahora me meto en otro derrotero, pero como ayuda, ¿vale? Eucalipto acidifica suelo. ¿Ustedes conocen el pH de los suelos de Cantabria? ¿Ustedes conocen? Posiblemente un brezal, pero no, y aseguro, un brezal va a tener más un pH más elevado, va a ser más ácido. O sea, puede decirme otras cosas. Puede decirme que hay muchos que desplazan, pero tenemos que empezar a hablar con más rigor científico, porque para que no nos desmonten, ¿vale? Entonces, ya no solo cuando se habla de vegetales, en todo, siempre. Puse ese ejemplo con el eucalipto, un pinar que ahora cada cuenta de la banda del hongo de la banda amarilla, la banda roja, se está quitando, el Pinus radiata, acidifica más. Y de todas formas nuestros suelos son muy ácidos, por una cuestión de naturaleza física, de mucho lavado de sales y por más cosas que no puedo hablar porque me voy a todas partes. Ya lo siento, te voy a cortar un poquito ya. Se acabó. Vale. Se nos ha hecho un poco tarde, aunque agradecemos el esfuerzo que habéis hecho en resumir y en concretar un poco, ¿vale? Pero sí queríamos dejar por lo menos 5 minutos, pues si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda que haya quedado por ahí, antes de que nos despidamos hasta mañana. ¿Alguna cosa más? Yo tenía una cosa muy breve y es si en cuanto a invasoras, el tema del chinche apestoso, si tenéis algún dato. Aquí en el barrio hemos tenido llevamos ya 1 año o 2 bastante preocupados con ello, ¿sí? No sé si tenéis algún dato sobre ello. No, vale, sin más. Tampoco hemos encontrado mucho apoyo en ningún sitio. Aparte de lo que se ha publicado y tal.
Vale. Posiblemente con los temas de cambio climático. Es que ahora mismo las mínimas nos han subido, las máximas nos han mantenido. Te digo aquí, claro que calentamiento global, pero calentamiento global hay que interpretarlo, ¿no? Claro. A nosotros las mínimas nos han subido. Este año no es solo una helada, pero las máximas nos han bajado. Aparte de que haya picos por ahí, pero nos hemos acortado. En los últimos 15 años ha hecho esto aquí. Se ha cortado. Han subido las mínimas y han bajado las máximas. Y eso a las ciencias las va, ¿eh? Vale, pues alguna cosilla más por ahí que tengáis, alguna duda, alguna cosa. Que tampoco la historia... Que se coló por ahí. Vale, pues si no, os agradecemos mucho estar aquí con nosotros hoy. Mañana vamos a hablar sobre el lobo. Yo creo que es un tema bastante traído y llevado durante estos últimos años a nivel nacional y sobre todo también aquí con la realidad en Cantabria. Y nada más, vamos a agradecerles con un pequeño detalle a Manuel de Ramón su presencia aquí y nada, hasta mañana. Sí, el autobús, todo el que quiera ir apuntándose desde ya hasta el viernes, tenemos aquí un listado, Fernando ahora os va apuntando, ¿vale? Muchas gracias.